Buenos días, Dios me les bendiga a todos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso este tema final de esta pequeña serie que hemos llamado ¿Qué dice la Biblia de tu trabajo? Saludamos a la gente que nos escucha en nuestros programas de radio y la gente que luego nos sintoniza o nos ubica en nuestro canal en YouTube. Para ellos también un aplauso, de verdad nos sentimos contentos de llegar a ustedes. Oiga, esta es la última entrega de esta serie pequeña. Digo pequeña porque fueron 3 semanas, hoy es el capítulo final, que hicimos para hablar de un tema que tal vez en las iglesias no abordamos con mucha insistencia, ¿no? El tema del trabajo, el tema del ser productivo, el tema que nos lleva a entender que Dios trabaja en equipo con nosotros. Que si usted le dice a Dios, el pan nuestro de cada día, ¿qué más dice la oración? Dánoslo hoy. Usted no abre los ojos y viene un campesino bajando del cielo directo a la trompa suya, o a la boca suya. Que eso no es así. Que para que ese pan llegue a la mesa hay un proceso de alguien que siembra el trigo, alguien que cosecha el trigo, alguien que lo lleva a la panadería, alguien que lo amasa, alguien que lo hornea, ¿se da cuenta? Y alguien que trabaja para tener el dinero para comprarlo. Es todo un proceso. Y que este asunto del trabajo está asociado con las bendiciones que Dios quiere para mí. Hemos hablado cosas interesantísimas del trabajo a lo largo de estas 3 semanas. Hemos enseñado que el trabajo es tan espiritual como trabajar en la iglesia. Que ir al trabajo también es como venir a la iglesia. ¿Ves? En el trabajo glorificas a Dios con lo que tú haces. La Biblia nos invita a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. O sea, si yo vengo a la iglesia porque el Señor está aquí, te tengo la noticia que el Señor también está en tu trabajo. ¿Que a Dios le gusta que tú vengas aquí? Sí, a Dios le gusta que tú vengas acá. A Dios le encanta que tú sirvas acá, pero a Dios también le gusta que tú y yo trabajemos. Dios es un Dios que trabaja. Y Dios, un Dios trabajador, fue el que nos creó a nosotros. ¿Qué verdades hemos tratado de sembrar en el corazón de ustedes? Bueno, que tu trabajo es tan espiritual como servir en la iglesia. Lo otro que hemos enseñado es que el trabajo fue creado por Dios. La familia fue creada por Dios, la iglesia fue creada por Dios y el trabajo fue también creado por Dios. Y el trabajo fue creado antes que el pecado existiera. El trabajo fue creado antes que existiera la familia. Adán estaba soltero cuando Dios creó el trabajo. Así que los solteros a trabajar también. ¿Te das cuenta cómo la Biblia habla sobre este tema tan interesante? Así que antes que existieran las responsabilidades, una familia que mantener, ya Dios había creado el trabajo. Y esto era parte del plan original de Dios con los hombres. También aprendimos que Dios nos invita a tener una buena actitud con respecto al trabajo. Así que la Biblia nos invita a ser diligentes, proactivos, a respetar a las personas que nos liderizan en el trabajo. La Biblia habla de los patronos y habla de los jefes. Esa persona tan odiada en las empresas, ¿verdad? De que tanto se habla en los camerinos, en los pasillos y en los baños. Algo así como que nos está reventando a todos para él hacerse rico. Bueno, la Biblia te manda a orar por él, te manda a darle buen testimonio. Esa persona, esa familia hizo un gran esfuerzo para que tú hoy tuvieras un trabajo y tuvieras tú una empresa, laborando en una empresa que antes que tú llegaras allí a ese lugar a trabajar, hubo una familia, una persona haciendo grandes sacrificios que le costaron mucho, que tuvo que apartar muchas comodidades para crear esa empresa. Ahora, el cómo maneja su dinero, se lo digo, ¿verdad? Aún los que están en radio, eso no es problema suyo. Usted no está ahí para juzgar si usa el dinero de esta forma o usa el dinero de aquella forma. Usted está ahí para trabajar. Y a usted le pagan por lo que usted hace. Y a usted está ahí para que usted dé buen testimonio. No me diga amén, no importa.
Oiga, y la semana pasada, pues Sarita nos compartía que el trabajo es muy importante. ¿Por qué? Porque el trabajo bendice mi vida. El trabajo bendice a otros, bendice a mi familia, y con el trabajo glorifico a Dios. Todos estos dos primeros temas todos estos temas van a estar disponibles esta semana en nuestro canal en YouTube, y ya a partir del martes, a más tardar, usted puede oírlo, los tres, y aprender todo lo que hemos tratado de enseñarle allí. LBN Valencia Oficial, active la campanita para las notificaciones y suscríbase, yo gano por eso. Ese es mi trabajo. Bueno, estoy terminando ya esta serie y quiero hablarles de algo que es necesario hablar. Y es una forma de advertencia. Sí, porque si estamos hablando del trabajo, hay que hablar también de la flojera. Y hay que hablar también de la pereza. Es la antítesis del trabajo. De esa gente que le pide permiso a un pie para mover otro y viven culpando a todo el mundo de su pobreza, de su escasez, y no se detienen a pensar que esa escasez que ellos tienen y esa pobreza que ellos viven está asociada estrechamente a algo que se llama pereza, negligencia. Por eso el tema de hoy lo titulé Cuidado con la pereza. Hey, ¿quieres leerlo? No lo escuché. Cuidado con la pereza. Si notas bien, está en un tono de advertencia. Cuidado con eso. Porque definitivamente hay peligro ahí. Hay peligro en la pereza. Y para desarrollar este tema, yo quiero que partamos de unas verdades fundamentales, ¿no? La primera de ellas: Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. De verdad que lo que Dios quiere para ti y para mí es que tú y yo estemos bien. Ese es el deseo de Dios. Dios desea bienestar para nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida digna. Eso quiere Dios. Dios desea que tú y yo alcancemos todas nuestras metas. Eso está en los planes de Dios. Que tengamos bienestar pleno. Es el deseo del corazón de Dios. Dios desea rodearnos de excelencia y la prueba de eso yo la encuentro en la Biblia. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo coloca en un huerto en donde había bienestar. Porque Dios es papá, ¿sabías eso? Y todo papá quiere el bienestar para sus hijos. Yo no me imagino que tú como papá ves a tu hijo rumbo al colegio, zapatos rotos, ropa sucia, bolsito tricolor súper acabado de hace 4 años, y tú dices, ay, tan bonito mi muchacha. De verdad que yo soy una maravilla. No. ¿Qué te produce eso? Te produce preocupación. Porque de pronto tú no tienes como papá el cómo brindarle un bienestar que tú quieres darle a tus hijos. Y la Biblia es clara, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo? ¿Te das cuenta? Dios es papá. Y Dios desea tu bienestar y mi bienestar. Dios desea que tú y yo estemos bien, que tú y yo alcancemos nuestras metas. Ahora, lo segundo es que Dios habilitó un canal para eso. Dios creó una forma para alcanzar eso. Y el trabajo y el uso diligente de nuestras habilidades contribuyen con ese propósito y con ese anhelo de Dios para nosotros. Para eso Dios nos dio habilidades, nos dio talentos, dones. Y el buen uso de esas habilidades, el ser diligente en el uso de esas habilidades, en el trabajo, en la productividad, en la acción, ahí están los socios de ese deseo de Dios para ti. Dios entonces quiere que tú estés bien, pero ese bienestar pasa primero por lo diligente que tú y yo seamos en nuestras vidas. Porque yo te pregunto, ¿te gusta la prosperidad? ¿Te gusta el bienestar? ¿Te gusta tener para comprar?
Ir a tienda y decir, oye, me veo bello dentro de ese traje. Voy a entrar para comprarlo. ¿Te gusta eso? Dime, séme honesto. No, pastor, yo todo lo mío es orar. Yo me voy en ayuno. No, a ti te gusta, a mí me gusta. ¿Te gusta comer sabroso o no? Ir a un buen sitio, día a los enamorados. Oye, no es que vas a terminar con 2 Bambis en el patio. Ir a una buena heladería. Ahora, todas esas cosas Dios las quiere para nosotros, pero esas cosas también están asociadas al trabajo. Están asociadas al ser diligente. El problema es que la gente quiere obtener esas cosas sin el más mínimo esfuerzo. Quiere obtener esas cosas y no entender que tienen que trabajar y ser diligentes y esforzados en sus vidas. Lo tercero, o la tercera verdad fundamental de este tema de hoy, es que así como el trabajo es fuente de progreso, así como el trabajo es fuente de bienestar, así como el trabajo me bendice a mi familia, bendice a otros y todo esto que hemos hablado del trabajo, la pereza también es fuente de pobreza. Es fuente de pobreza. ¿Sabes? Nosotros vivimos en una sociedad de contrastes. ¿Sí? Esta zona de Valencia es una sociedad de contrastes. Tú ves acá en una zona donde conviven la abundancia y la escasez. ¿Sí? Una zona donde viven el éxito y el fracaso. Una zona donde viven la pobreza y la riqueza. A veces me hago este cuadro en mi mente. A veces veo que en Floramarillo una avenida divide estos 2 polos, ¿sí? Y entonces tenemos una avenida que atraviesa nuestra localidad y de una zona vive una clase social, con negocios totalmente diferentes a los que están al otro lado. Tú ves esta zona acá de la ciudad y tú ves el aeropuerto internacional, ¿sí? Y por allí llega toda la mercancía que se comercializa en nuestra ciudad y en nuestro estado. De allí salen los vuelos comerciales, salen los empresarios a hacer negocios. Pero terminando el aeropuerto, ¿qué comienza terminando el aeropuerto? Una cadena de barriadas donde viven gentes con extremas necesidades. Y tú y yo convivimos todos los días con esas 2 realidades, con esos 2 polos. Tú te encuentras un día una gente que te dice, monté un negocio, me está yendo bien. Oye, mire, vendí un cochino entero. Lo único que le perdí fue el grito cuando lo maté. Eso me fue bien. Y tú encuentras a otro diciéndote ese día, ay, no, nosotros no tuvimos que comer las empanadas. Nadie se acerca. Yo he ido a zonas acá donde tú ves varios negocios y tú ves un negocio atajando a la gente que no tienen dónde sentarse y tú encuentras y tú ves otro diciendo vengan a mí. ¿Te das cuenta? Vivimos en una sociedad así de contrastes. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Vivimos en una sociedad de contrastes. Ahora, ¿qué es lo que determina eso? Mira, me atrevo a decir que mucho de eso está estrechamente relacionado con la actitud ante el trabajo. Estrechamente relacionado con eso. Sí, esto de la pobreza y la miseria en el ser humano es fuente de discusión todos los días. Por ejemplo, hay quienes dicen que es producto de las políticas, ¿sí? Es producto del sistema capitalista que hace que el capital esté en manos de unos pocos mientras unos muchos están pasando hambre. Esta gente que piensa esto son los que dicen el espinazo del pobre es la escalera del rico, ¿sí? Y entonces esos son los que cuando tú les preguntas ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa? Ellos te dicen la cosa está buena, lo que está es mal distribuida, ¿sí? O sea, es pensar que hay una especie de injusticia divina, de injusticia, qué sé yo, universal en el cosmos que ha desbalanceado las cargas, colocando mayores beneficios sobre uno y menores beneficios sobre otros. Hay otros que piensan que es resultado de una teología, ¿sabes?
de una teología. Bueno, la gente no vive la abundancia que debe vivir porque no se les enseña, porque no han aprendido correctamente. De pronto hay ciertas verdades en esas posiciones, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís enseñaba que la pobreza es una virtud. De hecho, él hablaba de nuestra amada hermana la pobreza. Busca en internet la biografía de San Francisco de Asís. Vino de un hogar millonario, de un hogar de gente muy acomodada. Vivió una vida licenciosa mucho tiempo. Malbarató las riquezas que su familia le heredó, pero luego adoptó una vida de pobreza. Así que de San Francisco de Asís se habla como el santo que se casó con la pobreza. Y entonces adoptar este tipo de teología es creer que la pobreza es una virtud. Algo así como que ser rico es malo. ¿Sí? Bueno, yo creo que hay mucho que discutir sobre eso, que pudiéramos pasar un buen rato escuchando todas las teorías y cada uno de nosotros dando la mirada. Pero como esta serie es ¿qué dice Dios? Yo cuando voy a la Biblia, yo encuentro a un Dios abundante que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, mío es el oro y la plata, creando a un ser humano lleno de bienestar. Es lo que yo encuentro. Que en la mentalidad de Dios, en la idea de Dios, en el propósito de Dios, en el diseño de Dios estaba que tú y yo gozáramos de bienestar. Y de un bienestar integral, que no solo tiene que ver con dinero, tiene que ver con todo. Con un bienestar integral en nuestras vidas. Curiosamente, Dios es un Dios de abundancia. Curiosamente, Dios es un Dios pleno. ¿Ves? Dios es el dueño de todo. Así funciona la palabra de Dios. Y la pereza ha sido una fuente de pobreza para los seres humanos. Libro de Proverbios capítulo 13, verso 4 dice: el alma del perezoso desea. ¿Y qué pasa? Y nada alcanza. Si él vive de sueños, él desea, si es por él convierte una bicicleta en un cohete y conquista la luna. ¿Sí? Si es por él tiene el proyecto en su mente que va a cambiar el mundo, va a cambiar el universo, va a cambiar la economía mundial. Solo que él vive en Flor Amarillo y nadie lo conoce. Entonces, él anhela, él desea, pero él nada alcanza. Pero luego cambia el lenguaje Salomón en este Proverbios 13, verso 4, y dice: mas el alma ¿de quiénes? De los diligentes será prosperada. Entonces hay dos extremos. Y aparece la palabra prosperidad, esa palabra que a veces la teología evangélica sataniza tanto. Y está en la Biblia: prosperidad, curso favorable de las cosas, que a ti te vaya bien. Y lo asocia Salomón con la diligencia. Lo asocia Salomón con la acción. Lo asocia Salomón con el trabajo. Qué interesante. Pero entiendo que este bienestar y esta prosperidad que Dios anhela y desea para mí está estrechamente relacionado con una vida diligente. Mira los conceptos que encuentro en este versículo. Encuentro, por ejemplo, diligencia. Y si tú buscas en la internet o en un diccionario, diligencia es la capacidad para actuar y aprovechar al máximo las oportunidades. Así que una persona que descubre sus habilidades y las desarrolla, y que es una persona ávida en olfatear oportunidades y las aprovecha, dice la Biblia, el alma de esa persona es próspera. Esa persona es próspera. Porque mientras el otro duerme, él trabaja. Mientras el otro se para a las 10 de la mañana, este está activo desde temprano. Mientras el otro vive criticando al gobierno, criticando a los medios de comunicación, a las redes sociales, al universo, al cosmos, este anda descubriendo habilidades y utilizando esas habilidades y aprovechando oportunidades. Y la Biblia llama a esta persona
diligente. ¿Aló? Diligente. Y la persona diligente es próspera. Pero también en ese versículo encuentro la antítesis. La pereza. Resistencia a trabajar o a cumplir sus obligaciones. Sí, gente que vive de pachanga en pachanga. Usted los ve en diciembre en un bonche. Termina diciembre, agarra enero, medio descansa y agarra carnaval. Termina carnaval, lo empata con Semana Santa. Y entre Semana Santa y carnaval, la final de béisbol de Venezuela y la Serie del Caribe. Y él vive pendiente de los feriados, de los puentes y de todo eso. Eso tú lo puedes hacer, créeme, eres libre para eso. Tú eres libre, Dios te dio la libertad de hacer eso. Y tú puedes hacer de tu camisa un saco si tú quieres. Y tú puedes manejar la vida de esa manera. Pero la Biblia te da un nombre. Te llama perezoso, poco diligente, poco productivo. Porque hay una resistencia a las obligaciones y a las responsabilidades. ¿Sabes que hay gente que deja trabajo porque le exigen mucho? Porque son muy fuertes para él. Porque no, es que a él le duele todo. No, es que yo tengo una enfermedad en los riñones. Y por eso se me inflaman los tobillos. Y eso me afecta a los codos y los dedos. Yo no sé qué trabajo anda buscando él. Y siempre va a tener una excusa para trabajar. Siempre. Que lo presionan mucho, que es un ambiente muy hostil, que hay personas que no lo quieren, tienen un complot contra él, que él es descendiente de Simón Bolívar y lo odian, qué sé yo qué inventará. Y la Biblia le da un nombre a esa persona, lo llama perezoso. Y ese perezoso, de acuerdo a la Biblia, es tardo. ¿Qué más? Es lento o pesado en el movimiento y en la acción. Y la vida de esta persona perezosa, según la Biblia, está marcada por la pobreza y está marcada por la escasez. Esa es la realidad. ¿O es que estás esperando que venga un ángel y te lo revele? Esa es la verdad. Y esa es la razón por la que tus finanzas están como están. Y esa es la razón por la cual a veces tus emprendimientos fracasan y no logras el objetivo, porque quieres encontrar resultados a corto plazo, sin el más mínimo esfuerzo, ¿sí? Y quieres que las cosas se den de la noche a la mañana y te olvidas de una ley que gobierna en la vida. No está en la Biblia, pero la inventé yo. En la vida todo es difícil. ¿Aló? En la vida todo es difícil. Cuando tú encuentres algo fácil en la vida, métele el ojo. Cuidado, porque es anormal. Si es como cuando alguien venga y te diga, mira, este es el negocio del mundo. Vas a comprar un carro. Este carro te va a salir. Este carro cuesta en el mercado $10,000. Conmigo te sale en $1,000. Ojo, te están estafando. ¿Y sabes qué pasa con esas trampas cazabobo? ¿Sabes qué pasa? Que agarran a un montón de gente. Dímelo tú que no te lo quiero decir yo. Gente que le gusta lo fácil. ¿Ves? Que lo fácil lo seduce. Y allí empiezan nuestros problemas. Todo en la vida requiere un esfuerzo. Todo en la vida requiere trabajo. Pastorear es un trabajo. Porque una vez una hermana me dijo, ay hermano, ¿será que usted me puede hacer la segunda para que el muchacho entre al instituto bíblico y se gradúe y al menos esté en el pastorado? Porque ese muchacho es flojo, no le gusta trabajar. O sea, algo así como que los pastores son unos flojos, no les gusta trabajar y por eso yo soy pastor, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A mí me encantaría regalarte un día de mi trabajo. Una semana. Sin sueldo como estoy yo. Me gustaría regalártela. Y que te ubiques aquí en oír, en atender, en visitar, en correr, dele para allá, dele para acá. Y todo esto. ¿Ves? Nada en la vida es fácil. Criar un hijo es fácil. ¿Ah? Levantar una familia es fácil.
¿Vivir en este país es fácil? No, todo es difícil. Todo requiere un esfuerzo. Todo requiere un trecho, un camino, un precio que pagar. Así Dios diseñó las cosas. Porque ¿qué pasa cuando tú obtienes algo sin el más mínimo esfuerzo? No lo valoras, lo despilfarras, lo malgastas. No te duele. No te duele. Por eso el trabajo doloroso te hace valorar las cosas. ¿Ves? Pasa con los adolescentes. Los adolescentes viven una vida chévere. Ellos, por ejemplo, un adolescente entra al baño y no hay jabón, él abre la puerta y suelta las palabras mágicas. No hay jabón. Palabra mágica. ¿Sí? Y entonces sale uno, papá, y busca el jabón y él se lo echa en todo el cuerpo. Se lo derrite en el cuerpo, se lo acaba en el cuerpo. Igual hace con el champú, igual hace con el acondicionador, igual hace con los jugos, con las frutas, con todo. Entonces uno como papá, te voy a abrir el cerebro, esto, lo otro, porque uno tiene otra mirada totalmente diferente. Pero ¿qué es lo que está marcando la diferencia ahí? En eso. ¿Por qué a papá le duele, a mamá le duele y a él no? Pues no le costó nada. Pero déjelo que crezca. Y a él le toque mantener la casa. Y sea él el que tenga que comprar el jabón. Y el jamón. Y el queso. Te aseguro que cambiará su actitud. En el nombre de Jesús, amén. Cambiará su actitud. Esa es la importancia del trabajo. Porque en el trabajo pagas el precio por lo que tú quieres, por tus sueños. Y una vez que lo obtienes, lo cuidas porque te costó trabajo. Oye, por eso la Biblia lanza una advertencia sobre la pereza. Y la Biblia es tan clara en advertirnos, en encender las alarmas de nuestra vida en cuanto a este tema. Libro de Proverbios capítulo 6, verso 6, Salomón está escribiendo y mira cómo el tono, el lenguaje que Salomón utiliza. Dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Y entonces Salomón confronta al perezoso con la diligente vida de las hormigas. Y invita al perezoso a reflexionar y analizar su vida en función de la hormiga. Qué cosa tan interesante. Yo quiero leérselas porque yo sé que esta parte de la Biblia, muchos van a arrancar esta hoja de la Biblia. Dice, verso 7, la hormiga no tiene quien la mande. La hormiga no tiene quien la vigile. Y tampoco la hormiga tiene quien la gobierne. Sin embargo, dice Salomón, con todo esto, sin tener quien la gobierne, quien la vigile y quien la mande, durante todo el verano, la hormiga almacena provisiones. Y durante la cosecha, recoge alimentos. Qué diligentes son las hormigas. O sea, porque yo no ve a las hormigas trabajar. Por ejemplo, usted mata una cucaracha, un grillo, algo usted mata y quedó en la noche ahí. Al otro día usted se levanta y hay una parranda de hormigas. ¿Sí? Usted no ve cómo la llevan, que da vuelta así. Y da vuelta para acá. Y sea diligente y vea a la hormiga. Pero usted no ve a una hormiga ahí mandando, dale para la izquierda, dale para la derecha. No. No. Todas están trabajando. ¿Sí? Porque ahí no hay quien gobierne, no hay quien mande, no hay quien vigile. Es una cuestión de iniciativa innata, propia de las hormigas. Y Salomón, el hombre más sabio que ha pisado el planeta Tierra después de Jesús, le está diciendo a los perezosos, ve a la hormiga. Y ve que a pesar de la carencia de estas cosas, la hormiga es diligente. La hormiga es inteligente, es productiva. En eso de aprovechar el verano y las cosechas para almacenar alimento.
Entonces, mira los datos que nos está dando Salomón de la hormiga. Esa diligencia de la hormiga la lleva a ser precavida, trabajadora y sin necesidad de tener a alguien que se lo diga. Y luego sigue la narrativa, Salomón, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? No sé si a usted le ha pasado esto de querer ayudar a alguien, ¿sí? Pero él no se ayuda ni a él mismo. Ni a él mismo se ayuda. Yo no sé si es que yo estoy viejo, es probable. Si 52 años ya es entrar a la ancianidad. Pero, y esto se lo digo desde mi mirada, es una opinión muy mía, yo respeto la suya, es muy mía. Pero a mí me cuesta digerir a una persona adulta y productiva durmiendo hasta las 11 de la mañana. Me cuesta digerir eso. Yo me paro a las 8 y me paré tarde. O sea, a las 8 me desperté y dije, me quedé dormido. Y es una tragedia en la casa eso, ¿sabe? Dormir hasta las 8. Es una tragedia. Más con Beli. Más cuando nos llegue el agua. Porque en estos días nos despertamos. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Porque habíamos pasado unas malas noches, se nos fue la luz, los aguaceros que cayeron y todo. Y nos quedamos dormidos. De verdad nos quedamos dormidos. Y en eso nos despertamos y como una tragedia en mi casa, Beli dijo, son las 8. Sí, eso fue una tragedia. Así que, y llega el agua, y está corriendo para allá, monta la manguera. Hoy es el arroz con pollo y la locura. Pero yo a veces llego a casas 10 de la mañana y me canso de llamar y tocar el timbre. Y por allá, en las oscuridades de la casa aparece alguien, ¿verdad? Algo así como que estamos orando. Sí. Y lo más preocupante del caso es que muy probablemente yo estoy ese día en esa casa tratando de ayudar. Y lo hago, ayudo, algo así como que mira, te mandaron esto. Y luego me monto en el carro con una culpa. ¿Sabes cuál es mi culpa? Siento que estoy ayudando a un flojo. Siento que estoy invirtiendo en alguien que no está haciendo nada por él mismo. ¿Me explico? ¿Te ha pasado hacerle la segunda a alguien para un trabajo y no llega al trabajo? ¿Aló? ¿O es a mí nada más que me ha pasado eso? Y tú estás tratando. ¿Te ha pasado ser tu jefe de un trabajo y preocupado por alguien contratarlo y es un flojo, improductivo, que te hace quedar mal? A eso es que la Biblia está haciendo referencia, ¿sabes? A eso, a ser diligente. Sí, tal vez tú vienes hoy y dices, oye, pero esto no es lo que yo quiero escuchar en una iglesia evangélica. Yo vengo a una iglesia evangélica a escuchar otro tema, la barba de Aarón, los truenos del Apocalipsis. Sí, pero es que el asunto es que los truenos de Apocalipsis no son los que te tienen así como tú estás. Es la flojera. Deja los truenos tranquilos de Apocalipsis, ya sonarán y ya los escucharemos. ¿Ves? El asunto es que hay que revisar algo que te está afectando. Tal vez eso está generando problemas en tu matrimonio. ¿Tú sabías que 75% de los problemas matrimoniales giran en torno al tema del dinero? 75%. Muchos de los problemas familiares giran en torno a este tema del trabajo, de la improductividad y de un sinnúmero de cosas y de la mala mayordomía, etcétera, etcétera. Entonces es un tema que tú y yo debemos tocar. Y la Biblia, la palabra de Dios, Salomón, un hombre de Dios, inspirado por Dios, está diciendo, ¿cuánto tiempo más vas a seguir acostado?
¿Cuánto tiempo, cuándo tú te vas a despertar, vale? ¿Te gusta que Dios te bendiga? Levante la mano, ¿a quién le gustan las bendiciones? Párate temprano. Sé productivo. Empieza el día con la mentalidad de trabajar, de producir. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Oye, un corto sueño, dice Salomón, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Y esos 3 puntos suspensivos, te lo invito a que lo revise, están en la Biblia. Están en la Biblia. ¿Qué pasa cuando tú en una oración colocas 3 puntos suspensivos? Es que hay algo por decir que no se ha dicho. Es que hay algo que añadir a eso. Y la Biblia lo añade en el verso 11. Te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¿Tú quieres seguir flojeando? Hazlo. ¿Tú quieres seguir durmiendo? Hazlo. Tú eres libre de hacerlo. Pero te aseguro, de acuerdo a la palabra de Dios, te asaltará la pobreza como un bandido. Yo sé que tú vas a culpar al gobierno, a la oposición, al sistema, al alcalde, al gobernador, a las redes sociales, a una conspiración universal en tu contra. Sí, vas a buscar un responsable. Pero si realmente existe un responsable en mucha de la escasez que tú y yo enfrentamos, es ese que vemos en el espejo todas las mañanas. Nosotros mismos, con nuestra mala actitud hacia el trabajo, estamos levantando un caso en nuestra contra. Qué silencio, ¿verdad? Esto parece la canción de José Luis Rodríguez. Oye, por eso en este relato de la Biblia se nos está mostrando al perezoso como inactivo. ¿Sí? Inactivo. Una persona que busca excusa para no hacer nada, que todo el tiempo plantea que todo juega en su contra y que nunca actúa. Y en esta referencia de la Biblia también encontramos que el perezoso es pobre y por eso no alcanza sus metas. Y por eso la Biblia dice, lo asalta la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Sí, ya estamos llegando a la recta final de este tema y la pregunta que quiero que te lleves ahí es, mira, si esto es tan negativo y produce estas cosas en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer para evitar este mal en nuestras vidas? 2 cosas. Son como las 2 grandes herramientas. Se llaman inteligencia y acción. Inteligencia y acción. Mira, inteligencia, capacidad para conocer y entender mis habilidades y oportunidades. Descubre tus habilidades. Yo siempre digo que hay algo que tú sabes hacer y afuera hay un montón de gente que está dispuesto a pagar por eso. Descúbrelo. Hay algo que tú sabes hacer. ¿Sí? Tortas, arreglos, caraota. Hay algo que tú sabes hacer. Cocinar, limpiar un piso, tener esa delicadeza al arreglar, al decorar, confeccionar ropa. Yo descubrí de chamo que me gusta hablar. Y hoy mantengo a mi familia con el sudor de mi lengua. Descubre tus habilidades. Y eso pasa por la inteligencia, por la capacidad de descubrir esas habilidades y aprovechar esas habilidades. Hay alguien que está dispuesto a pagar por eso que tú sabes hacer, ¿o no? Ok. Y acción. Sí, acción. Nada pasa si no actúas. Nada ocurre si no lo intentas. Así que corre tras tus metas. Inténtalo cuantas veces sea necesario. Aprende de otros. Descúbrete.
Despierta el tigre que hay en ti. Pero tienes que moverte y tienes que actuar. Tienes que despertar porque la Biblia te anima. Dios en su palabra te alienta en que lo hagas, diciendo lo siguiente: mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén y amén. Tu bendición está a tu alcance. Tu bendición es posible. Y está a la mano, cerquita de la acción. ¿Qué quiero que hagas? Quiero que hagas un par de cosas esta semana. Primero, identifica en qué áreas de tu vida has sido poco diligente y perezoso y decide tomar acciones para solucionarlo. Amén. Yo decía recientemente que me causó curiosidad que cada vez que Dios quiere bendecirme económicamente, me da trabajo. Está asociado Dios. Dios asocia eso con sus bendiciones para ti. ¿Quieres pedirles bendiciones a Dios? Él te dará trabajo. Y cuando ese trabajo llegue, por favor, por el amor de Dios, sé diligente con ese trabajo. Sé responsable con ese trabajo. Sé productivo en ese trabajo. Haz ese trabajo, desempeña ese trabajo como que si lo estás haciendo para Dios mismo. Y glorifica a Dios con lo que tú haces. Te aseguro que ese trabajo traerá bendición a tu vida. Amén. Ese trabajo traerá bendición a tu vida. Ese trabajo desarrollado de esa manera te abrirá otras puertas. ¿Sí? Diversifícate, aprende y crece en cada trabajo que tengas. ¿Sí? Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quieres estar en pie? Pastor, ¿y cómo hacemos con la injusticia? Sí, la injusticia existe. La injusticia existe. ¿Cómo hacemos con la falta de oportunidades? Sí, eso existe también. Lamentablemente en nuestras naciones latinoamericanas existe mucho eso. Eso tú y yo no lo podemos cambiar, ¿verdad? Pero la Biblia nos da una promesa maravillosa. Nos dice: lo que es imposible para los hombres, ¿para qué? Para Dios es posible. Entonces eso que yo no puedo cambiar, eso sí se lo entrego yo al Señor, porque eso es tarea de Dios y es trabajo de Dios. Pero lo que se te venga a la mano para hacer, hazlo. Y hazlo diligentemente. Hazlo responsablemente. Hazlo cumplidamente. Cabe el término, ¿verdad? Y eso está asociado con la bendición que Dios tiene para ti. Vamos, inclina tu rostro, ora conmigo. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por darnos la bendición de aprender tu palabra, de descubrir la verdad de tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por la forma en que nos instruyes. Quiero pedirte, Señor, hoy que tú bendigas esta iglesia. Gracias porque esta iglesia está llena de gente que trabaja, gente forzada, gente, Señor, que ha aprovechado sus oportunidades, gente que emprende, gente que sueña, gente que no se detiene en sus problemas, sino que corre tras la bendición que tú tienes para ellos. Así que yo quiero pedirte que tú les bendigas. Bendiga, Señor, su trabajo. Señor, traigo ante ti las injusticias, porque es tarea tuya eso. Señor, en tu justicia abre mayores oportunidades a este país, a esta nación, a esta familia, iglesia. Señor, bendice y ensancha el trabajo de cada uno de ellos. Bendice y ensancha los sueños de cada uno de ellos. Señor, que estos meses que se acercan sean meses que amplíen el territorio. Señor, añade a la mente de cada uno de nosotros ideas creativas
productivas, ideas que apunten hacia el trabajo, hacia la diligencia, porque eso tiene que ver con tu bendición y con la prosperidad que tú prometes y aseguras para cada uno de nosotros. Guárdanos de la flojera, guárdanos de la pereza, de la inacción, guárdanos de aquello que nos frena y que nos detiene y que nos impide descubrir quiénes somos y todo lo que tú nos has entregado y todo lo que somos capaces de dar, Señor, en el trabajo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga grandemente.